Entonces, ¿qué puedo yo decir de Raquel? Bueno, pues yo os voy a contar que Raquel un día apareció a mi consulta porque tenía un tema y le había recomendado su pediatra. Y cuando empezó a decirme que era terapeuta, también me llamó la atención que viniera a mí. Y me extrañó mucho también que hiciera el máster, porque yo digo, esta mujer que debe de saber muchas cosas y sin embargo, bueno, pues lo hizo y trabajamos juntas, pero nunca llegué a entender realmente en qué trabajaba ella. Y no sé cómo ha sido, antes de Navidad o algo por ahí, nos pusimos en contacto, estábamos hablando un día y le dije, mira, me está pasando esto, me habían recomendado que hiciera constelaciones y tal, y entonces ella me empezó a contar lo que hacía, ¿no? Y le dije, tienes que explicárnoslo ya definitivamente. O sea, definitivamente no tienes excusa, no tienes que contar qué es lo que haces. Y luego también fui, porque yo quería tener una sesión con ella, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la mejor persona para contarnos un poco quién es y también yo te invito, Raquel, a que nos cuentes cómo has llegado a esto. Porque yo creo que es muy importante en todos los campos, un poco, aunque sea brevemente, tu historia, ¿no? Porque tu conocimiento te ha surgido por tus experiencias, como nos pasa a casi todos, ¿no? Entonces, aunque sea brevemente, cuéntanos, ¿vale? Bueno, ante todo agradecerte, Rocío, que hayas contado conmigo para compartir pues, el conocimiento y la experiencia de toda una trayectoria profesional y sobre todo vital, ¿no? Una trayectoria vital, porque al fin y al cabo lo que te mueve en esta vida es lo que sientes, ¿no? Y en esto, bueno, pues mi trayectoria profesional parte, pues yo estudié en la universidad Relaciones Laborales, que es una carrera que está vinculada al derecho de empresa. Me especialicé en recursos humanos y, bueno, pues mi trayectoria llegó pues a culminar con un muy buen puesto de trabajo en una multinacional, un puesto muy reconocido, de mucha repercusión, manejaba muchísimo poder en ese sentido a nivel profesional, tenía 1.500 personas a mi cargo, yo seguía sin ser feliz a nivel profesional porque dentro de mí había algo que todavía no tenía la respuesta, ¿vale? Que me dejara esa paz y ese pozo. Paralelamente a toda mi trayectoria profesional, y hago un inciso en que yo quería haber estudiado medicina o psicología en su momento, cuando comencé la universidad, pero la situación económica en casa pues no era no favorecía que yo pudiera estudiar fuera, porque en esa época esa carrera, esas dos carreras no estaban en la misma ciudad, con lo cual era un gasto importante para la familia y no se podía, con lo cual mi padre me dijo, mira, podemos llegar hasta aquí, y eso es lo que hice, me adapté, intenté ajustar ahí un poco la historia y desarrollé una trayectoria profesional, pero, y ese pero para mí ha sido importante, nunca dejé de estudiar de forma paralela cosas que tenían que ver con la medicina y la psicología, con otras perspectivas, ¿no? Y desde otros enfoques, desde enfoques más holísticos, y es a lo que yo me dedico a fecha de hoy. No trabajo, me dedico a trabajar la gestión emocional, pero viendo la gestión emocional o viendo a la persona desde un punto de vista del todo, ¿no? No es solamente entra la persona, tengo un bloqueo emocional que se llama no me siento bien o tengo un conflicto con mi pareja o lo que sea, sino que eso hay algo más detrás, ¿no? Y a todo esto llego a raíz de experiencias personales que también empiezo a sentir desde edades muy pequeñitas, desde que yo tengo uso de razón, 6, 7 años, yo era una persona como muy sensible, ¿vale? Es decir, cuando entraba a un hospital, no podía entrar a un hospital, me ponía enferma enseguida, pero enferma de ponerme malísima. No podía, cuando el Día de Todos los Santos, la tradición en la familia, ir al cementerio a llevar las flores y las velas a los difuntos de la familia, yo no podía tocar un cementerio, era una cosa que me ponía enferma, pero con fiebre fatal. Tanatorios tampoco podía, y bueno, estoy hablando un poco de cosas que tienen que ver con procesos de enfermedad, muerte y tal, pero bueno, el caso es que me llevan a médicos, me llevan a psicólogos, ni los médicos ni los psicólogos daban una explicación o un diagnóstico, por decirlo como es, al cuadro que yo presentaba. Me medicaban y yo, pues, a mí se me pasaba no con la medicación, sino al tiempo de dejar de estar en esos sitios. Pero fue algo que a mí siempre me llamó la atención muchísimo. Entonces, bueno, yo me considero una persona que ante todo, soy una buscadora, soy buscadora de lo más grande. Y es esa sensación que uno tiene de que cuando estás estudiando o estás investigando o estás trabajando y sabes que hay algo más ahí
y no dejas de buscar, y no dejas de buscar, porque hay algo que te dice dentro, no sé si alguno de vosotros habéis sentido esto alguna vez, de tener la sensación de que esto no se puede quedar con esta información solamente que me están dando estos médicos. Mi problema no se va a resolver porque me den una pastilla y se anule la voluntad en un momento dado y ya está. No, yo no tengo, o sea, mi ordenador, mi disco duro, tiene otra forma de funcionar y a esto empiezo a dar, o sea, me empiezo a dar con estas informaciones a raíz de investigar mucho. Yo creo que he dedicado más horas de estudio a toda esta otra parte de lo que estoy haciendo en la consulta que a mi trayectoria profesional de horas de manuales y de temarios universitarios, ¿no? Y bueno, muchos máster que he estudiado después de posgrado. El caso es que, bueno, me sigo formando y llega un momento que en mi vida pues no estaba del todo feliz. Estoy en la multinacional trabajando con las 1.500 personas a mi cargo, muy bien. Y llega un momento en mi vida que tengo un accidente de tráfico. Accidente de tráfico que me deja paralizada de cintura para abajo. Es decir, tú hoy te levantas, haces tu vida, a las 3 de la tarde tienes un golpe fortuito, desgraciadamente, y en segundos tu vida cambia de una forma bestial, brutal, porque no tienes sensibilidad en las piernas, te haces pipí por encima, tu vida cambia. Claro, adaptarte a eso, a esa nueva situación en 0, es muy complicado, es muy difícil. Afortunadamente yo contaba con un maletín de herramientas, y siempre hablo del maletín, bendito maletín de herramientas, que tenían que ver con muchos temas de la psicología, había estudiado muchísimo coaching ontológico, había trabajado en muchos temas que tenían que ver con la psique, el encontrarte bien, el tener recursos, ¿no? También había estudiado biodescodificación, en fin, transgeneracional, me apoyé en todas esas herramientas que tenía. Pero claro, yo tenía un problema físico. La parte emocional medio que la podía llevar, me costó muy mucho porque al principio viví una etapa en la que tenía que aceptar la situación, aceptarla. Después de aceptarla, encaja tu vida a esa nueva situación y después, la tercera fase última, ponte en marcha con la situación que tiene una encima, ¿no? En todo este periplo de tiempo, 3 médicos distintos, además de lo mejorcito que hay en España, me comentaban que yo seguramente no iba a volver a caminar. Lo dejaban así como, no te digo que no, porque los médicos ya sabéis que no ibas a poder tener hijos. Ah, y que no iba a poder tener hijos también. Es verdad, mira, eso no me había olvidado. Ahí está Lucía. Gracias. Y bueno, que no iba a volver a caminar. Y claro, cuando te dicen eso, yo tenía en ese momento 33 años, era la edad de Jesucristo. Y claro, te quedas así como diciendo, vamos a ver, 3 médicos me dicen que no voy a volver a caminar. Yo esto, no, el no era bestial y buscaba otras cosas, otras alternativas. Bueno, todo lo que se ponía delante de mi ordenador o de los contactos que me llegaban y demás. El caso es que llega un momento que voy a un médico y en lugar de preguntarme, me sienta y me dice, bueno, tú ponte aquí en la camilla y que te voy a testar. Y yo dije, bueno, me va a testar. Me pone las manos en la cabeza, me testa, se marcha a una habitación que tenía un despachito al lado y al rato llega, me vuelve a testar de otra manera y empieza a raíz de ahí a contarme un montón de cosas de mi vida que yo decía, pero como esta persona sabe todas estas cosas de mi vida, si es que no se hace contar ni a mi íntima amiga, o sea, no me lo puedo creer. Cosas que tenían que ver mucho con estados emocionales atrapados en mí, y yo que pensaba que había trabajado muchísimo en la gestión emocional, o sea que, ¿vale? Entonces me empecé a trabajar la parte física desde otra perspectiva, ¿vale? Y esto es lo que a mí me gustaría, a partir de aquí, transmitiros, ¿no? Es decir, si sentís en vosotros que cualquier cosa que suponga o que estéis viviendo como bloqueo, con algo, un impedimento, un sentir profundo en vosotros de con esto no me puedo conformar, seguir buscando. No quedaros con mira, es que me han dado este diagnóstico y bueno, pues ya está.
aunque toquéis la herramienta que tenéis con Rocío, que es impresionante, seguid buscando, indagar, que seguramente al final llega un momento que, en el momento que menos os podéis imaginar, os puede llegar la luz, iluminaros con una información bellísima. Eso es lo que me pasó a mí. A partir de ahí, esta persona me empezó a decir que era, trabajaba con un testaje kinesológico, yo no sabía lo que era la kinesología, la había oído de lejos, pero nunca había profundizado, y me comentó que lo que él estaba haciendo era trabajar con el campo electromagnético. Y yo dije, campo electromagnético, ¿pero esto qué es? Esto parece que sea el electricista. Y era un médico especialista, en fin, con sus estudios, viene de la medicina alopática, pero había profundizado muchísimo más en otras herramientas, en otro tipo de medicinas. No alternativas, sino complementarias, porque yo lo de la medicina alternativa al final es un poco entrar en esa pelea y esa guerra que no nos beneficia a ninguno, ¿no? Y hago la cuña aquí, porque al final es todo complementarnos con todos los conocimientos que hay y encontrar la horma de tu zapato, porque todo es para todos y a lo mejor lo que a mí me va bien, al compañero de al lado no le funciona tan bien. Entonces, por eso os hablo del abanico de posibilidades que os podéis encontrar a la hora de necesitar acudir a una herramienta u otra, porque hay muchísimas. No quiero enrollarme mucho más con el tema, y lo que sí que quería era llegar a todo el tema del campo electromagnético, ¿no? Que es lo que vamos a trabajar hoy, a hablar de lo que es el campo electromagnético en el ser humano. Y para empezar, voy a empezar un poco a lo heavy, porque a mí me gusta llegar al impacto. Hoy estoy sentada aquí, yo sé que me cuesta estar sentada porque soy muy de colillo inquieto, sí. Y me gusta estar moviéndome en la sala, interactuando, me hubiera gustado pues, hablar con cada uno de vosotros, vuestro nombre, en fin. Pero bueno, las herramientas que tenemos son muy bellas y hay que utilizarlas de esta manera. Entonces, adelante. Os voy a poner, para comenzar la presentación, un vídeo para que veáis y os va a explicar desde todo mi estudio ha estado basado y fundamentado en la parte científica. Aquí no hay nada energético, esotérico y cosas que no se puedan demostrar científicamente, que la respeto y que genial, pero que mi estudio y mi trabajo, lo que hago es trabajar en la gestión emocional desde el campo electromagnético, y ahora veréis el fundamento de todo lo que estoy haciendo en consulta. El vídeo va a tratar, es como una información directa de lo que es un campo electromagnético y cómo el campo electromagnético está en nosotros, qué es lo que hace. Y a partir de ahí, de ese todo, voy a desglosar en partes para después de esas partes volver a un todo más bello todavía, que es, digamos, la joya de la corona, que es en lo que yo me fundamento para que las personas puedan vivir en plenitud, podamos vivir en plenitud, porque somos todos merecedores de vivir desde esa perspectiva, desde esa plenitud y de esa expansión del ser, ¿no? Y poder decidir en todo momento cómo te quieres sentir. Yo le llamo siempre a esto estar en amor y libertad. Y después entenderéis un poquito por qué. Rocío y alguna compañera más ya sabe de qué va esto de amor y libertad, pero hoy vamos a meternos dentro de lo que es el campo electromagnético. Entonces, si me permitís, voy a compartir la presentación con vosotros y a partir de ahí voy a seguir explicando las cosas. Igual me vais a ver, compartir. Eso es, perfecto. ¿La veis ya? Sí, sí. Vale. Genial. Voy a poner esto aquí para yo también poderla ver mejor. Bueno, yo digo que ya pone coach en gestión emocional porque tiene que poner algo. Es que una de las cosas que a mí me era muy difícil era tú qué trabajo haces o qué haces, y es tan grande el tema que no me podía, porque mira, hago cosas que tienen que ver con la medicina, estudio muchísimo. Cuando vino un Rocío a consulta y vio el Lenin, el libro, y dice, pero ¿cómo has estudiado tu bioquímica? Digo, sí, pues me he empollado bioquímica, pero no te puedes imaginar. Y muchísimas cosas, hasta que al final, pues bueno, es todo conocimiento, ¿no? Nunca cae nada en saco roto, ¿no? Hay que ponerse un nombre para que la gente diga, bueno, por aquí van los tiros, ¿no? Por al ejemplo. final el tema del coach es, bueno, no es coaching, porque también estudio el coaching, pero coaching no es. Pero bueno, hay que poner algo, como tú has dicho, Rocío, vamos allá. Vamos a ver. Eso es. Así es como se ve el campo electromagnético, y ahora veréis un poquito cómo, como veis ahí también hay puntos energéticos a los que se les puede llamar chakras. Los chakras
físicamente se pueden ver cuando se hace una autopsia en un cuerpo, y son acúmulos, son puntos energéticos bueno, no sé si conocéis lo que es el Reiki también, o lo comento. En el Reiki se habla mucho de los chakras y se trabaja desde de la parte energética de los chakras, pero que sepáis que los chakras a nivel físico, en una autopsia en un cuerpo, se pueden ver perfectamente, con microscopio por supuesto, y se ven porque son acumulaciones de terminaciones nerviosas en forma de un vórtice, como se dice en Reiki también, pero físicamente se pueden ver. Entonces, todas las conexiones nerviosas concentradas en un único punto tienen una concentración energética importante, y desde el punto de vista del Reiki, por ejemplo, se habla de los chakras. La medicina china también habla de los chakras, y otro tipo de medicinas también se fundamenta en todo esto. Entonces, os voy a poner el vídeo. Ahí. ¿Lo veis bien? La vía del chamán. Bueno, es que... Bueno, understood that we have a luminous energy field that surrounds the physical body and that informs the physical body, that organizes the physical body in the same way that the energy fields of a magnet will organize iron filings on a piece of glass. And that you had to intervene to heal the body at the level of the luminous energy field, at the level of the blueprint, that if you only intervened at the body through surgery or medication without clearing the blueprint, that whatever condition you were suffering from would re-express itself. The luminous energy field is shaped like a donut, which in geometry is the shape is known as a torus. And it's a donut with a very narrow hole in it. So if you can imagine a flux of energy coming up through our feet, through our bodies, out the very top of our head, and expanding the width of our outstretched arms, and this energy flowing up through the feet, up to the legs, down the outside of the body again, and then up again. And you rotate that 360 degrees, you end up with a torus. This is the shape of the luminous energy field when we're in nature. When we're in a city, this donut of energy collapses and becomes very, very tight, like a cocoon, a very tight cocoon around the physical body. But when we're back in nature or in our natural states, it's very expansive. This luminous energy field is what contains the imprints of our early life experiences, of genetically inherited illnesses, even of memories before we were born, when we were still in the uterus and before. When we learn to perceive the luminous energy field, we learn to perceive the luminous nature of life. The visual spectrum, what the eye can see, is a very narrow band of the electromagnetic spectrum. Very, very small. Most of what's happening in the universe is happening outside of the visual spectrum. When we learn to perceive with our inner eyes, with the eyes that can perceive the luminous nature of life, we recognize our interconnectedness with all things, with the stars, with the rivers, with the mountains, with the valleys, with each other. The luminous energy field becomes toxic when we experience toxic emotions that we're not able to process or cleanse ourselves from effectively. They begin to build within our luminous field like sludge, pools of sludge that begin to weaken us, to debilitate us, to slow down the flow of the energy streams in our field, to make us lethargic, to make us unconscious. Bueno, que no es poco, ¿eh? Sí. No sé si esto habéis oído hablar de el campo electromagnético en alguna ocasión anteriormente, pero como veis el vídeo habla de que el cuerpo humano tiene un campo de energía luminosa que lo envuelve, que envuelve la parte física y que informa y organiza esa parte, ese cuerpo físico, ¿vale? También se habla en el vídeo, todo esto es científico, viene por el doctor, voy a decir el nombre, Alberto Villoldo,
que si se sana el cuerpo desde la parte física única y exclusivamente, sin tener en cuenta esa parte energética, es muy posible, muy probable que la parte, o sea, la parte física vuelva a aparecer, en la parte física vuelva a aparecer otra dolencia. Aquí ahora veréis el porqué de toda esta explicación del vídeo y es lo que quiero desgranar poco a poco, ¿no? Es decir, cómo se ha llegado a descubrir todo esto del campo electromagnético, de dónde viene el campo electromagnético y cuándo se empezó a dar cuenta el ser humano de esa parte que nos conforma, que es ese todo, ¿no? Entonces, para contaros un poquito todo esto, os explico que la antesala de la psicología actual que conocemos fue la filosofía, hace muchísimos años, siglos y siglos. Además, los filósofos en aquella época, estoy hablando a lo mejor de épocas de años antes de Cristo inclusive, esos filósofos eran los médicos en aquella época, los que tenían la capacidad de pensar, de estudiar, de conocer, no sé si recordáis la película El médico, que eran personas que muchas veces se dedicaban a estudiar, a observar el conocimiento, tenían una conexión con el pensamiento y siempre estaban con el pensamiento, la parte física, investigando y sobre todo haciéndose preguntas a sí mismos. Eran los grandes pensadores. De la filosofía nació la psicología actual y también de ahí la rama de la ciencia que estudia la medicina, ¿no? Os vengo a contar todo esto porque para mí, yo creo que la ciencia, que tiene unos avances espectaculares y avanza muchísimo en las investigaciones que hace, ha perdido un poco ese brillo que le da la filosofía del pensamiento. Es decir, si la ciencia actual, con la parte científica y tosca de la materia, buscar investigar en la parte de la materia, tuvieran esa amplitud o esa apertura de pensamiento y de pensar y pensar un poco más y cuestionarse el porqué de muchas cosas, cosa que sí que hacen los investigadores a otro nivel. En la NASA, por ejemplo, sí que se hacen estas investigaciones. Y ahora os iré explicando, no quiero enredar temas. Seguimos la presentación y al hilo de lo que os comentaba, aquí veis que, por ejemplo, Hipócrates, ya en muchos años antes de Cristo, ya decía que antes de curar el cuerpo había que curar el alma. Es decir, este lenguaje, esta sensación de que había algo más que la parte física, ya se empezaba a percibir en aquella época. No solamente Hipócrates en aquel entonces, sino que otros pensadores, otros filósofos, fueron los que también tenían esas mismas sensaciones. Me va un poquito lenta la pasada de página de la presentación, no sé si a lo mejor aquí me va mejor. Bien. Tenemos aquí, en una época muchísimo más cercana a Rudolf Steiner, en el siglo XVIII, el siglo XIX, que fue el precursor de la antroposofía, que es la ciencia que estudia el alma y la espiritualidad y el espíritu. Y él, ya en ese momento, bueno, es una persona que, aparte de ser filósofo, fue médico, tenía muchísimos doctorados en muchas materias, era un erudito, era una persona con mucho peso en toda la parte de la medicina y la salud. Pues este señor ya empezaba a hablar de que para él era imposible plantear la enfermedad sin tener en cuenta el alma, ¿no? Igual que hacía Hipócrates ya tantísimos años atrás. De hecho, Rudolf Steiner decía que la espiritualidad del hombre mueve al ser, o sea, había algo más allá que la parte física del cuerpo, es decir, había un algo más ahí que tenía muchísima fuerza. Y fue el primero que acuñó el término de que el cuerpo, el ser humano, tenía un campo etéreo. Entonces, él, toda su investigación de muchísimos años le llevó al final a decir, no, es que la parte física vale muy bien, pero es que hay algo más que todos tenemos, todos los seres humanos tenemos. Y a esto, este señor lo llamó campo etéreo. No podía, con las herramientas que tenía en ese momento, este señor no podía llegar a más allá. A todo esto llegaba con conexiones, con estados hipnóticos, o sea, entraba en estados de hipnosis profunda y bueno, con un trabajo a nivel interno, interior,
muy, muy profundo también. Sin dejar de tener en cuenta sus estudios y sus conocimientos en todo lo que tiene que ver con el ser humano, con el traje que llevamos todos puestos, ¿no? A raíz de ahí, yo sigo investigando. A todo esto llego porque, claro, a mí me dicen que había trabajado con el campo electromagnético y la kinesiología, y yo digo, pues yo no puedo quedar de brazos cruzados. Yo tengo que, como buscadora que soy, llegar un poco más allá y empiezo a, bueno, me meto en bibliotecas, me recorro ciudades enteras, porque la biblioteca del sitio donde yo vivo, pues tampoco tenía mucho sobre esto. En Internet, yo siempre lo pongo un poco entre comillas, toda la información que hay en Internet, porque hay veces que es muy buena, pero hay veces que no es del todo la adecuada. Y como yo soy de bibliotecas, me gusta ir a las partes de, o sea, bibliotecas científicas donde poder investigar mucho más y con más seriedad y más criterio, ¿no? Y bueno, investigo, doy con este señor y a raíz de ahí pues también conecto con lo que es la física. Y al final por eso le decía a Rocío, sí, tengo el libro de bioquímica y algo de física cuántica también estudié y bueno, y al final un montón de cosas, ¿no? Nikola Tesla, también como físico, no sé si lo conocéis, del siglo XIX-XX, ya también decía que si querías entender el universo, había que, y el universo también nos englobaba a los seres humanos, que había que empezar a cambiar el paradigma de la forma de pensar y pensar en energía, frecuencia y vibración. Ya son conceptos que suenan a algo que era una novedad en aquel momento. O sea, que un ser como Nikola Tesla empezara a hablar que si quieres entender el universo, empieza a pensar en energía, frecuencia y vibración, descolocaba muchísimo. Pero todo esto este señor lo fundamentaba desde el punto de vista de la física, con lo cual estaba todo muy bien explicado y, en fin, con su lógica y su sentido. Este señor a mí me aportó mucha información sobre que somos algo más que el traje que llevamos puesto, la materia que llevamos puesta. Y había un tema que me acuerdo que un artículo que leí que hacía una pregunta y decía, ¿pero tú sabes cómo es tu mano? Y claro, yo me miré la mano y digo, claro, yo sé cómo es mi mano, y la tengo más vista que te veo. Y empezaba a comentar, vale, pues si tú coges un microscopio y empiezas a hacer el zoom, a ver tu mano y mirar tu mano, te darás cuenta de que tu mano, lo que ves como tu mano, empieza a ir cambiando. Y empiezas a ver las células, y empiezas a ver el contenido de la célula, hasta que llegas a un momento en que tú ves electrones, protones, neutrones y quarks, con lo cual lo que tú pensabas que era tu mano, cuando llegas a ver esa imagen, te distorsiona, incluso dejas de saber que es tu mano, y sin embargo es tu mano. Es decir, muchas veces lo que vemos no es del todo lo que hay, ¿vale? Y esas son reflexiones a las que iba llegando yo conforme iba estudiando cosas, me iba cuestionando muchas cosas y bueno, pues iba avanzando. A raíz de ahí, otra persona que me ayudó muchísimo a trabajar en todo lo que tiene que ver con el campo electromagnético fue esta señora, Valerie Hunt, que falleció hace muy poquito, bueno, un poquito, en el 2014. Y esta señora para mí fue la que realmente puso la información del campo electromagnético en la medicina, ¿vale? Esta señora aparece a raíz de unas investigaciones que hace la NASA en los años 70, porque resulta que observaron que cuando mandaban a hacer alguna expedición a los astronautas fuera de la órbita terrestre, cuando regresaban, estos señores volvían muy alterados, tanto en la parte física y sobre todo en la parte emocional. Cuando estas personas no habían estado un tiempo muy grande fuera de sus casas, de su familia, en gravidez, y eran personas que estaban más que entrenadas y preparadas para poder estar en esas condiciones sin que se vieran afectados a nivel emocional de la forma que se veían afectados. Entonces, los investigadores de la NASA empezaron a indagar un poco más y a rascar un poco más en todo esto. Fue a raíz de esas investigaciones que el término de campo etéreo que Rudolf Steiner acuñó el siglo anterior, la NASA ya le puso el nombre de campo electromagnético, ya demostró con esas investigaciones, a raíz de esas experiencias que tenía con los astronautas, que había algo más del tema emocional y del tema físico y el tema de pensamiento que estaba afectando y estaba alterando
al cuerpo, a la persona, ¿vale? Y Valerie Hunt lo que hizo fue que esta información que sacó la NASA, que tenía que ver con el campo electromagnético, lo que hizo fue demostrar y acuñó el término de la bioenergía humana, la bioenergética. Dentro de la medicina, la bioenergética. Esta señora es científica, es neurocientífica, y llegó a estudiar esta rama porque cuando ella era pequeña tenía un problema y era que veía el aura de las personas. A esta chica, a esta señora cuando era muy pequeñita la llevaron a médicos, a psicólogos, a psiquiatras y no podía decir qué era lo que le estaba pasando a esta señora. La medicaban y la dejaban ahí un poco como, bueno, es que esta chiquita pues ve estas cosas y bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé, a lo mejor es que no está muy bien psicológicamente. Pero Valerie, pese a su juventud, ella sabía que ella estaba bien, no se sentía mal, simplemente que tenía esa capacidad de ver eso que otras personas no veían. Y como era una persona que veía y otras no, pues a ella la tachaban de que no estaba bien psicológicamente. Esto a ella le hizo estudiar medicina en su momento, porque quería ser ella la que quería investigar en su caso personal, porque no se quedaba ni se conformaba, era otra buscadora, no se conformaba con lo que le habían dicho los médicos, los psicólogos que había visto hasta la fecha. Entonces, ella descubrió que el campo electromagnético está vinculado a la persona, al ser humano, no solamente como un campo o sea, un acúmulo de partículas que tienen corriente y que están circulando alrededor del cuerpo, sino que estas partículas que están circulando en la del cuerpo tienen que ver en la parte física, en la parte emocional y en la parte de pensamiento. Entonces, ella acude también el término aura como la luz que irradia ese campo electromagnético que tenemos nosotros. Es decir, hace el símil, la bombilla a la luz, al campo electromagnético, y el campo electromagnético es el aura, ¿vale? Para que tengáis un poco la idea. Y entonces dice que no existe aura si la persona no está con vida, es decir, una persona tiene aura cuando está con vida, pero si no tiene vida, si ha fallecido, el aura ya desaparece. Pero lo que sigue constante en la persona es el campo electromagnético, con vida o sin vida. Y a esto también llega con investigaciones que tiene. Además, descubre que estas partículas del campo electromagnético son medibles y que están en constante movimiento en nuestro sistema. Son partículas que el ojo humano no tiene la capacidad de ver, no tienen la misma frecuencia que la frecuencia a la que ve el ojo humano. Nosotros somos un cuerpo que tenemos 5 sentidos y los 5 sentidos los percibimos a través de frecuencias también. El sonido es una frecuencia y lo que percibimos a través del ojo es una luz, que también es una frecuencia. Con lo cual, determina que la frecuencia del campo electromagnético no es visible al ojo humano, porque son 2 frecuencias totalmente distintas, pero que todos tenemos esa cantidad de partículas que están rodeándonos a nivel de la parte física. Esas partículas dicen que tiene diferentes escalas de frecuencia, es decir, hay frecuencias, tenemos partículas que vibran a frecuencias altas, medias, bajas y muy bajas, ¿vale? Por poneros ejemplos, las partículas de frecuencias bajas aparecen o se pueden medir cuando estamos haciendo una actividad física, ¿vale? Cuando estamos haciendo actividad física tenemos las frecuencias más bajas. Después, cuando estamos haciendo actividades intelectuales, aparecen las frecuencias un poquito más altas. Se perciben las frecuencias un poquito más altas. Y cuando estamos haciendo actividades meditativas, es cuando las frecuencias que aparecen en el medidor son las frecuencias más altas. Y determina que en un cuerpo sano, con un estado de salud, el condicionante es que haya esa cantidad de frecuencias distintas, es decir, altas y bajas, en todo el sistema. No porque tenga frecuencias altas vas a estar muy bien o porque tenga frecuencias bajas vas a estar muy mal, sino que el estado de salud es
el tener esa sucesión de diferentes escalas de frecuencia distintas en armonía, ¿vale? Y además comenta que en ese campo electromagnético, en ese, que por haceros un poco la idea es, imaginaros el cuerpo envuelto como en una nube de mosquitas que están pululando y que todas estas mosquitas tienen una frecuencia, están circulando a una frecuencia, que la frecuencia es la velocidad que tiene esa partícula para dar las vueltas que da alrededor nuestro, y tiene una longitud de onda que no es ni más ni menos que el espacio que hay entre una partícula y la siguiente partícula, ¿vale? Son dos características que tiene el campo electromagnético, y es que tienen una frecuencia y tienen una longitud de onda, ¿vale? Y que en ese campo electromagnético existe toda la información que tiene el ser, la persona. Información de la vida actual y de otras vidas anteriores. Esta señora, pese a que es científica, indaga y trabaja con otras herramientas. De hecho, había veces que ella testaba con un péndulo cosas que en sus estudios, y era muy curioso porque había otros médicos compañeros con ella que decían, no sé lo que está haciendo, pero... Y luego le ayudaban estas cosas a desarrollar todo lo que ella estaba intentando demostrar. Con lo cual, también comentaba que es muy importante, dentro del campo electromagnético había... voy a ver si esto me lo da la siguiente diapositiva. Bueno, deciros también que el campo electromagnético se puede ver gracias al invento del doctor Kirlian, que fue el que diseñó una cámara fotográfica para poder ver el campo electromagnético. Aquí tenéis imágenes donde se ve el campo electromagnético de una mano, por ejemplo. Campo electromagnético no solamente tiene el cuerpo humano, sino cualquier materia tiene su campo electromagnético. Como podéis ver, la llave o la hoja tiene una hoja de un árbol, de una flor, o sea, de una planta, tienen su campo electromagnético. Hay imágenes que no he podido conseguir con claridad para poderlas poner en la presentación. Una hoja, por ejemplo, que está partida por la mitad y le hacen la foto Kirlian y se ve, aunque no esté la hoja al completo, se puede ver el campo electromagnético de la hoja completa sin tener esa otra parte de la hoja que le falta. Es decir, para que veáis un poco que ahí fue cuando Valerie decía que el campo electromagnético tenía toda la información del ser, porque aunque no tuviera la parte, tenía la información del ser, y esto se demuestra con las imágenes de las fotografías Kirlian. Bueno, como hemos comentado, todo ser tiene su propio campo electromagnético que está en constante interrelación con el entorno. Todos tenemos nuestro propio campo electromagnético, es único, individual, no hay dos campos electromagnéticos iguales, nunca. Todos tienen sus distintas frecuencias y longitudes de onda, con esas variables entre ellas. Y luego, sí que era importante un tema que descubrió Valerie Hahn, y es que todos los campos electromagnéticos presentaban un común denominador, y es que todos tenían unas partículas exactamente iguales, comunes e inalterables en todos los campos electromagnéticos. Es decir, no hay campos electromagnéticos iguales, pero dentro de todas las partículas que hay en un campo electromagnético, un grupo de partículas sí que son comunes e inalterables en todos los campos electromagnéticos. En todos. Sí. Y esto es un poco el kit, y por aquí quiero que empecéis ya un poco por aquí quiero que conectéis con más cosas que os voy a explicar. Es decir, un campo electromagnético son partículas de frecuencia energética que están pululando en nuestro sistema, que no se pueden percibir con el ojo humano, se pueden percibir de muchas otras maneras, yo luego os explicaré cómo, pero que tienen distintas frecuencias, desde más altas a menos,
está medible la frecuencia del cuerpo humano en general, en media, y está de unos 9 o 10, 9 a 10 nanoteslas, es la medida. Perdón. Como también está medido el campo electromagnético de una célula solamente, que son 60 milivolts. Y descubren que hay algo común en todos, que son ese acúmulo de partículas comunes e inalterables que tienen todos los campos electromagnéticos y que están vibrando al unísono. Es como una pelota en conjunto que va vibrando por todo el campo. Hay muchos científicos o personas que estudian el tema que ese acúmulo de partículas comentan que normalmente está vibrando en la zona del chakra corazón, ¿va? Está vibrando entre el chakra corazón y el plexo solar, más o menos a esta altura. Es una frecuencia. Aquí tenéis también, os comento, las partes que tiene ese campo electromagnético, ¿vale? que Valerie clasifica como parte física. Hay un cuerpo etérico, una parte que también tiene que ver con la parte emocional, conecta con la parte emocional, y otro que tiene que ver con la parte mental, y otra parte que va conectada con la capa externa, que es la espiritual, por así decirlo. Aquí lo vais a ver con más claridad. A mí me gusta muchísimo este dibujo porque esos campos que os comentaba anteriormente, esta imagen lo representa de una forma muy gráfica, ¿no? Si la parte espiritual es ese señor que somos nosotros, que somos los que llevamos el carruaje, que es la dirección hacia donde nosotros queremos llevar nuestra vida, se ve tirado por 3 caballos que son los que muchas veces se desbocan, que son la parte, el cuerpo emocional, o sea, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, como antes lo veíais en esas capas del muñequito en el centro. Al final, tanto la parte mental, emocional como la parte física condicionan en función de su estado la personalidad. Entonces, veréis carruajes preciosos, preciosos, o veis carruajes que están un poquito más deteriorados. Y todo va a depender también de la parte espiritual, por eso la parte de conciencia que decían estos filósofos médicos estudiosos, que estaba tan presente en todo. Era muy importante trabajar y lo catalogan como que esa conciencia engloba lo que es el campo electromagnético. Entonces, ¿qué ocurre? Que el campo electromagnético es algo que tenemos a nuestro alrededor, y que se ve perturbado en ocasiones. Estos científicos demuestran que cualquier perturbación a nivel mental, emocional o física que condiciona nuestra personalidad para que nosotros podamos conseguir aquello que queremos o ser realmente quienes nosotros queremos ser y ser lo más auténticos desde un estado de plenitud, se puede ver alterado desde el exterior, ¿vale? Entonces, o desde el interior también. Es decir, hay 2 tipos de alteraciones del campo electromagnético. Y ahí es donde empezamos a trabajar un poco en las enfermedades desde la parte física o las enfermedades mentales, psicológicas y los estados emocionales. Valerie Hahn dice que cualquier alteración a nivel física, emocional o psicológica viene por haber pasado por una alteración de campo electromagnético previo. Es decir, mi parte emocional, física, como decíamos aquí en el dibujito anterior, que este sí que me sirve muchísimo más, tu parte física o la parte emocional o la parte mental no se ve afectada si la parte de campo electromagnético no se ve perturbada previamente. Digamos que es la coraza o el caparazón que nos protege a otros niveles, para que me entendáis. Y establece que hay 2 tipos de alteración de campo electromagnético, que es lo que nos desequilibra o nos perturba. Unas son internas, como por ejemplo las que os pongo aquí, un estado mental alterado, la parte emocional alterada. La parte emocional alterada lo que hace es que los neurotransmisores que tenemos a nivel cerebral, que es el líquido donde
se transmite la corriente nerviosa de neurona a neurona. Cuando hay un estado alterado mental, hay una alteración a nivel cerebral y aparece ese malestar o esa ansiedad o ese desajuste, ¿no? Hay ocasiones que estos procesos son tan constantes o continuos en el tiempo que se pueden cronificar, y habla de la cronicidad de un proceso. También pueden haber estados emocionales alterados porque haya un pensamiento obsesivo-compulsivo en el que entramos, no sé si os habrá pasado alguna vez, que nos hallamos con un pensamiento y que no nos lo podemos quitar, ¿vale? Ahí estamos perturbando el campo electromagnético también, hay una alteración de campo electromagnético. Y también puede haber una alteración a nivel físico, o bien porque la parte energética de un órgano se desajuste o la parte estructural de un órgano se vaya al traste. Es decir, si hay un impacto, un accidente y se rompe un hueso o se lesiona una parte muscular, hay una alteración física, ¿vale? Eso llega porque previamente había una alteración del campo electromagnético, que aunque no lo veamos, está, ¿vale? Entonces, habla de alteraciones internas, como estas que os he comentado, como alteraciones externas. Aquí vemos un desajuste de campo electromagnético y un campo electromagnético armónico, ¿vale? Pomposo, bonito, armónico, con el núcleo de origen, si veis, marca en la zona del corazón, como os comentaba antes, ese acúmulo de partículas que son comunes a todos los campos electromagnéticos. Entonces, cuando emocionalmente vivimos en situaciones en las que criticamos o nos quejamos o tenemos envidias o nos acuden los miedos o estamos preocupados, estamos en esos pensamientos negativos y demás, nuestro campo electromagnético se desordena directamente desde nuestro interior, es una alteración interna, boom, las frecuencias de nuestro campo, boom, bajan, ¿vale? Si estamos en una situación en la que vivimos en esa plenitud de no queja, estamos en un estado amoroso, aprendemos a gestionar esas emociones, nuestro campo electromagnético automáticamente vuelve a su equilibrio. Hablo de subir y bajar porque el concepto subir y bajar en lo humano lo entendemos muy bien, pero cuando hablamos del tema desde el punto de vista físico-cuántico, son otros conceptos a los cuales no voy a entrar porque al final nos liaríamos un poco más, ¿no? Para que veáis un campo alterado y un campo armónico y que se alteran con esos pensamientos o ese estado emocional o esa parte física cuando se ve perjudicada. Es decir, cuando una persona se encuentra malita y acude a un hospital porque tiene una parte física que no está en su sitio, entra también al hospital con un estado emocional vinculado a esa dolencia física y hay un miedo. Pues todo eso hace que la parte física y esa emoción, su campo electromagnético baje, ¿vale? En la medicina se están dando cuenta que si tú, y por eso ya se está trabajando muchísimo en la parte emocional en los hospitales, el trabajar la gestión de los pacientes a nivel emocional, el intentar que estén en una situación más cómoda, con las comidas de otra manera, con el régimen de visitas y demás, y trabaja en la parte emocional, parece que el paciente se recupera antes. Todos los hospitales les miden también el tiempo de estancia de cada paciente y les premian o no les premian a los directores en función de lo rápido que mejoran los pacientes. Yo ahí tengo un criterio personal y pienso unos temas, pero bueno, para no liarnos. Se ha demostrado que cuando al paciente se le lleva con una gestión emocional, se le acompaña, pues revierte, cambia su estado y mejora su parte física. Por esto que somos estas partes en conjunto. A partir de ahí, la parte física, como veis, la distribución normal de los iones de sodio-potasio que tienen las células, cuando hay un estado de equilibrio de salud, como veis en el dibujito del principio, hay un equilibrio. Cuando la célula está enferma, veis esa descompensación de la migración de iones de sodio-potasio del interior de la membrana al exterior, y cómo cuando se vuelve a trabajar y se trata con los imanes, por ejemplo, cómo vuelven otra vez a su estado de equilibrio, ¿vale? Luego os explicaré que hay técnicas y terapias que pueden ayudar a armonizar la parte física
de la parte física con una enfermedad. Acompaña a revertirla. Y hay agentes internos, como los que comentaba, como otros agentes que son los agentes externos. Y aquí hay un paréntesis, o sea, aquí agentes externos hay muchísimos, no solamente los que vemos aquí también, ¿no? Las redes de wifi de los teléfonos, la radiación que emiten los ordenadores, las antenas de las redes de telefonía, los microondas que tenemos en casa, incluso hay zonas con geopatías que tienen una radiónica, que se llama radiónica a la frecuencia o la energía que emiten otros campos que nos afectan. También nos afecta nuestro campo electromagnético, es decir, nosotros estamos interactuando con otros campos electromagnéticos, unos materios, porque son otras personas con las que nos rodeamos, y no materios, ¿vale? No solamente las alteraciones a nivel interno, sino que las alteraciones externas de campo vienen dadas por ese contacto con otros campos electromagnéticos, materios o no materios. ¿Vale? Aquí os voy a poner otro vídeo que explica un poquito más a fondo otros temas, para que veáis. Todo esto está apoyado en la medicina y en la ciencia. Al igual que la memoria celular, el profesor Schwartz también estudia la vida después de la muerte y cree que hay algo más profundo que recuerdos en juego. A veces la gente pregunta si es posible que estés trasplantando incluso el alma y el espíritu de esa persona. Yo me veo obligado a contestar, sí, es posible. Para apoyar la teoría de que el corazón no solo es autónomo e inteligente, sino que también está espiritualmente conectado, Schwartz usa el trabajo de Rollin McCraty, quien ha realizado afirmaciones realmente sorprendentes. En este experimento en particular, la persona está sentada ante un ordenador en el que ve una fotografía. La actividad cerebral y la actividad cardíaca están monitorizadas. Midiendo los tiempos de respuesta del cerebro y del corazón ante los estímulos externos, McCraty y su equipo afirman haber conseguido la prueba de la autonomía e inteligencia del corazón. El corazón es lo primero que responde. Envía una señal al cerebro, luego la respuesta corporal y tomas conciencia de ello. Esa es la última secuencia. Corazón, cerebro y luego cuerpo. Quiero que prestes atención y observes las imágenes. También afirma que el corazón responde de forma diferente a las imágenes positivas y negativas. Mostrando fotografías de ambos extremos, McCraty afirma haber demostrado algo más increíble incluso. Lo que descubrimos fue que antes de ver la foto, el corazón respondía de forma que predecía cómo iba a ser la futura imagen. Y lo hacía de una forma que elimina el puro azar. Según McCraty, nuestros corazones son intuitivos. El corazón parece estar conectado a otro nivel de información o fuente de sabiduría, lo que mucha gente llama espíritu. El corazón, como el cerebro, emite un campo magnético medible. McCraty aseguró que es eso lo que proporciona a nuestro corazón su capacidad extrasensorial. El campo magnético del corazón atraviesa la piel e irradia en el espacio que nos rodea. Aunque la existencia del campo magnético está demostrada, en la teoría de McCraty sobre su capacidad no lo está. Lo que sentimos, la información emocional, está codificada en ese campo. El corazón no solo codifica esa información y la transmite a todo el cuerpo. Igualmente, cuando dos personas están en el mismo entorno, esa información se transmite entre ellas. Y eso es muy importante, sobre todo en el mundo actual, porque el nivel de estrés se está convirtiendo en un gran problema. Sin duda, es una de las cosas que más problemas provocan a nuestro sistema sanitario. McCraty está convencido de que el corazón transmite las emociones negativas entre personas con efectos potencialmente devastadores. El aumento del estrés en el planeta es una llamada dialéctica. La gente está más estresada, las depresiones aumentan y eso se refleja en el aumento de cardiopatías. Si el corazón tiene poderes espirituales, afirma Schwartz, debemos aprovechar eso en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares. Literalmente, una causa importante de las cardiopatías es la separación de espíritu y cuerpo en las personas, y del corazón en particular. Hasta el punto de que les
puede reunirse, así como unirse en la del espíritu. Y el efecto secundario positivo de esto sería la disminución de las cardiopatías, heart disease. Pero estas ideas poco convencionales sobre el corazón a menudo despiertan preocupación en la ciencia médica oficial. Lo que no debemos hacer es permitir que el mundo retroceda hacia remedios no probados ni demostrados. Tenemos que seguir un método científico. Tenemos que intentar demostrar que las cosas funcionan. Y para hacerlo, tenemos que empezar por entender los mecanismos de la enfermedad. Y lo tenemos que hacer con el mayor rigor científico. Bueno, ya veis que la medicina empieza también a tener en cuenta la parte espiritual y esa fuente de conexión. Habla del campo electromagnético del corazón, que es a lo que Valerie Hahn se refería cuando hablaba de ese núcleo de origen que era común a todos y que estaba en esta parte del cuerpo, que tiene lo que hace es que nos da la posibilidad de poder tener esa percepción que todavía la medicina no llega a poder explicar, pero que está y se da y existe. Y Valerie Hahn, haciendo memoria a lo que os he comentado al principio, decía que el estudio del campo electromagnético proporcionaba toda la información del ser. Acuñaba también que para ella la mente era el gran descodificador del campo electromagnético. Digamos que la mente, y por eso la gestión emocional, te da la capacidad de poder modificar tu campo electromagnético en el sentido de armonizarlo. Por eso os ponía esa diapositiva con un campo electromagnético desordenado, por un tema emocional, por varios condicionantes emocionales desajustados, y cuando tú estabas emocionalmente centrado, cómo ese campo electromagnético estaba pletórico, ¿no? Por eso Valerie Hahn dice que la mente es el decodificador del campo electromagnético. Y habla también de que ese campo electromagnético, cuando está armónico y cuando es coherente, tiene su frecuencia, su aspecto de frecuencias completo. Y eso es un estado de plena salud. Y además de percepción, es decir, te da la capacidad de tener esa percepción como la que hablaba el doctor, y esas corazonadas, y además es que se dice la palabra en el lenguaje, tengo una corazonada, es la intuición, eso que tenemos todos, eso que hay veces que estás al lado de una persona y no sabes por qué, pero te sientes bien, o al revés, hay veces que estás sentado al lado de una persona que no conoces para nada y ya estás juzgando, uy, no soporto a esta persona, es que no la aguanto, no la conozco, lo siento mucho, que me perdone, pero es que no la aguanto. Eso se da porque está funcionando el campo electromagnético, concretamente el núcleo de origen del campo electromagnético, que es eso que todos los campos electromagnéticos tenemos en común, que es el cúmulo de partículas que están vibrando todas al unísono y que siempre se dan, que es inherente al campo electromagnético. Entonces, yo a partir de ahí sigo investigando, analizo muy mucho los puntos y comas de la teoría y la investigación de Valerie Hahn. Investigo hasta dar con estas informaciones de estos médicos estadounidenses, en los que me alivia mucho el encontrar estas informaciones cuando hablan de esa parte espiritual, que hay algo más allá, que se conectan, tenemos la capacidad de conectarnos unos a otros. Incluso hay veces que se ha demostrado en los trasplantes de corazón que cuando un paciente es trasplantado con el corazón de otra persona es capaz de sentir emociones que antes no sentía y que coinciden con emociones que sentía la persona que le había cedido ese corazón. O incluso estados de amor o estados de tristeza que no son propios, que no los considera suyos, y que hablando con los familiares de la persona que le ha cedido el corazón, llega a darse cuenta de que, ostras, pues si estas emociones son las emociones, y hay investigaciones en todo esto, de cómo las células del corazón, que no es tuyo, al final tú las sientes. Por eso Valerie Hahn habla de lo importante que es gestionar aquí, en la mente, la gestión emocional, ¿vale? Como decodificador del campo electromagnético, es decir, tomar conciencia.
Al final esto lo habréis escuchado muchas veces con Rocío, el tomar conciencia, y es a lo que ella os está acompañando, es decir, a conoceros muchísimo más vosotros mismos para partir de saber quién soy, qué es lo que quiero, cuáles son, quién soy realmente, quitándome lo que sobra. Estoy con ese estado de conciencia plena que me doy cuenta del poder que tengo y voy a por todo y me meriendo lo que sea, ¿verdad, Rocío? Sí, sí, ¿Vale? sí. Pues es muy importante que, aparte de las herramientas que trabajéis con Rocío, sepáis que está y existe esa parte en vosotros, que es el campo electromagnético, que sufre perturbaciones, hay veces que vienen de temas internos, que es todo lo que podéis estar trabajando con Rocío, que estáis sacando fuera, ¿vale? Pero que en muchas ocasiones hay cosas que están fuera que nos perturban a nuestro campo electromagnético una vez trabajado todo lo de dentro, ¿vale? Y es un poco lo que le he dicho yo a Rocío muchas veces, es que a mi consulta vienen los casos, los imposibles, o los que están desahuciados en la seguridad social, o que vienen de haber trabajado muchísimos años con otros psicólogos o psiquiatras y sin ver luz en sus procesos, ¿no? Yo utilizo utilizo la herramienta de campo electromagnético para armonizar esas partículas de campo, que ese núcleo de origen esté en su sitio, expandido y pleno, a tope, y que aprendan a gestionar ese decodificador, que es la mente, con otras herramientas, muchas que son las que también Rocío trabaja, y otras diferentes, ¿no? Trabajo la terapia regresiva para ir a momentos de tu historia y armonizar la experiencia que se ha vivido en ese momento, que haya hecho que en ti pues se haya quedado anclada una emoción que te está perturbando y está haciendo que tu decodificador, aunque tomes conciencia, como está a nivel inconsciente, no pueda llevarla a la armonía, ¿vale? Entonces, os comento todo esto de lo que es el campo electromagnético, lo que es el núcleo de origen, el decodificador de la mente, el tomar conciencia, para que sepáis un poco el siguiente punto, y es lo que a mí me ayudó, que para mí fue la llave, la clave de toda la investigación de tantos años, y fue descubrir esa conexión con esa parte que decían estos doctores en el documental anterior, de esa parte espiritual, de esa fuente, de ese origen, de ese todo. Y yo cuando oía decir origen, fuente y todo, yo decía, bueno, ya, ¿y esto qué es? Porque yo no sé esto lo que es, a mí que alguien me lo explique. Porque sí, vale muy bien, pero ¿y dónde acudo yo a encontrarme con esto? ¿No? Y siempre desde la parte científica, pues iba investigando hasta que di también con esto que os voy a comentar. Bueno, aquí os pongo un resumen. El núcleo de origen, como veis, es ese acúmulo que es común a todos. Os he hecho un poquito el resumen de todo lo que os he comentado ahora mismo. Que los núcleos esenciales tienen un origen en común, eso es muy importante, que es esa fuente y esa parte espiritual, ese todo. Y además, algo muy importante, y es que eso somos nosotras, le quito la ese núcleo de origen, hicieron mediciones de esas partículas y, bueno, a nivel emocional, las emociones también se pueden medir energéticamente y se traducen en estados, y da la casualidad, que para mí las casualidades no existen, que la frecuencia de la emoción del amor y la frecuencia de la emoción que te da la libertad, unidas, vibrando al unísono, eran la misma frecuencia de ese núcleo de origen común a todos los que estamos aquí presentes. Y ahora os explicaré un poco más, que es un poco la guinda del pastel a lo que yo descubrí, que me quedé como diciendo, Dios mío, he unido todos los puntos y ahora veo el todo completo, ¿no? Esa frecuencia de amor y libertad, que no es el amor de sentir enamoramiento, de qué chico, qué chica más guapa y, uy, madre mía, el bum bum del corazón del amor, no. Es ese estado emocional que me hace sentirme hermanada, sentirme una formando parte de un todo, que me siento bien con este grupo de gente, me siento bien estando delante del mar y sentada observando la inmensidad del océano, o estoy en una montaña y me siento en un estado amoroso. No es el estado de amor del enamoramiento de la pareja, sino un estado amoroso en ti, de sentirte pleno. Y esa libertad no es la libertad de poder hacer lo que te dé la gana,
sino es la libertad de poder decidir tu estado en todo momento. La capacidad que tenemos todos de poder decidir el estado en el que queremos estar en todo momento. Aquí podría tener otra ponencia diferente para desenmarañar un poco todo esto, el decodificador de la mente y demás. Pero bueno, vamos a centrarnos en esto y quedaros con el tema del núcleo esencial que medido coinciden con las frecuencias de amor y libertad, y esas frecuencias de amor y libertad del núcleo de origen, como decía este doctor anteriormente, están conectadas con una fuente y con un todo. Y yo iba buscando a ver ese todo qué es lo que era, y di con esto. Somos uno, que formamos parte de un todo, y aquí es esta imagen representativa, que me llevó a descubrir esto que os voy a poner aquí. Ay, me he ido. Oh, Hacia atrás. sí, pero no quiere ir. Ahí. Vale, aquí. Ahí, es que tiene... Ahora. ¿Conoces los números de Fibonacci? Son los que componen esta serie infinita. Salen de ir sumando las dos últimas cifras e ir añadiendo el resultado de esa suma. Estos números aparecen en multitud de formas y fenómenos de la naturaleza. Los tallos de ciertas plantas, los pétalos de muchas flores, una estrella de mar, una galaxia en espiral. Tras la sucesión de Fibonacci todavía se esconde otro número. Un valor que de bien antiguo los humanos asociaron a las proporciones más perfectas y armoniosas, y que para muchos idealiza la belleza de cuanto nos rodea. Tan sorprendente que incluso se llegó a asociar con los dioses. Un número que empieza con 1,61803 y al que se puede añadir infinitos decimales más. Es el número de oro, el número áureo, la proporción divina. Una cifra con muchos nombres, pero que los matemáticos conocen como phi. Phi es una proporción entre dos segmentos. Es el resultado de dividir dos distancias entre ellas. Muchas medidas de la naturaleza guardan una relación muy próxima a phi. Por ejemplo, si dividimos nuestra altura por la altura a la que se encuentra nuestro ombligo, obtendremos un número cercano a 1,6. Además, utilizan otros patrones comunes en la naturaleza, como el ángulo áureo, que sale de representar la proporción áurea en un círculo. De este modo, phi describe el orden de las hojas de una palmera, de las escamas de una piña, de las pipas en un girasol. Pero aunque phi es una de las razones matemáticas que abunda en la naturaleza, no es la única. Nuestro mundo está cargado de geometría y de formas simétricas a todas las escalas, en todos los niveles de organización. Desde la más diminuta molécula hasta el más colosal cúmulo de galaxias. Formas que podemos explicar con el lenguaje matemático. Para muchos, el lenguaje de la belleza. Bueno, si os fijáis, el número áureo dorado es phi. Se parece muchísimo a lo que hemos estado viendo hasta ahora del cuerpo y el campo electromagnético en esa forma. Al final se habla también de que dos planos solamente pueden ser unidos por una línea recta. Digamos que el plano de la Tierra y el plano del origen están unidos por el ser. Esto es la filosofía, por el ser. Y este círculo que lo engloba es el campo electromagnético, el campo etéreo, que decía Rudolf Steiner. Y es el símbolo de la perfección absoluta, como habéis visto en la fórmula de Fibonacci. La ciencia, las matemáticas ya demuestran que existe la perfección en la naturaleza, que además es común a todo lo creado. Y la frecuencia del amor y la libertad, y lo pongo escrito y lo leo, porque es que es lo que realmente a mí me fascinó cuando lo descubrí,
y muchísimo más cuando lo llegué a integrar y ahora el doble cuando lo puedo compartir, es que la frecuencia del amor y la libertad vibrando al unísono te da la invulnerabilidad del origen de todo lo creado de donde venimos. Es decir, esas frecuencias que se miden y que son un estado de salud plena, que son la frecuencia de amor y libertad, te conectan a este estado de perfección, que es este número phi, que es el origen de todo lo creado. Por eso esa conexión desde la parte humana y la parte espiritual, la importancia del campo electromagnético que nos rodea, el ser conscientes de las interferencias de nuestro campo, el tener muy presente la gestión emocional, el decodificador de la mente, el estar en un estado de plenitud, conectando sin parar o buscando la conexión con amor y libertad, despojándonos de aquello que nos impida poder estar conectados a esas dos emociones que son las que te van a mantener en equilibrio en ese eje, y a partir de ahí disfrutar de volver a ser tú mismo, descubrir realmente la belleza que hay en ti a través de una herramienta o de haber trabajado una herramienta como es el campo electromagnético, que la ciencia ya la tiene, la analiza y la ha estudiado, y que desde el punto de vista de la parte emocional, junto con esas matemáticas que nos conectan con el número áureo dorado, que es el todo, pues a mí me ayudan a trabajar en consulta con una herramienta tan bella como es el amor y la libertad, ¿no? Y es lo que hago en consulta. Intentar conectar, que las personas conecten su núcleo de origen, que es ese núcleo común, único, que lo sientan a nivel energético, que lo expandan y que a partir de ahí empiecen a estar en un estado distinto, ¿vale? Esto que parece que sea algo complicadísimo, al trabajar desde el punto de vista energético con frecuencias, es más sencillo de lo que parece. Más sencillo de lo que parece. Yo me apoyo en unas herramientas, como pueden ser los imanes, para ordenar el campo electromagnético. Como os he comentado, también trabajo con flores de Bach, que trabajan desde el punto de vista energético y el punto de vista emocional para ayudarnos a gestionar y a poder utilizar de forma armónica y bella este decodificador que es la mente que tenemos. Y al final la historia es armonizar el campo electromagnético, quitando lo que sobra desde dentro y quitando lo que perturba desde fuera, porque hay recibimos ataques por dos partes, desde dentro o desde fuera. Y al final es conseguir tu estado de plena conciencia y plenitud. Y aquí os voy a poner una canción que a mí me gusta muchísimo. Me gusta conectar siempre con la música. La música es una frecuencia que te sube, te pone las pilas y te conecta con lo más grande, que es Origen, que yo tengo ahí a mi feed. No me lo tatúo porque, mira, no me lo he planteado. Pero igual algún día de esto me lo pongo. Y os voy a poner esta canción que espero que os guste muchísimo. A mí me encanta. Al final intentamos liberarnos de todo lo que nos impide ser quienes somos. It's a necessary thing. It's a place I made. Find out what I made. The nights I stayed, counting stars and playing sleep. Let it wash over me. Ready to lose my feet. Take me on to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in. Wake up, that's my part. Day to day, I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum. It's
going. Oh, I know. It can be real slow. Let it out and let it in. It can be terrifying. It gets slowly dying. Also clarifying. And where we can go. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me out to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's one part of me. Day to day, I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching every reason. What feels up throughout the day. Get into your body. Flow right through your blood. And let each other see. And remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum. Da-da-dum-da-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum. Y bueno, simplemente espero que hayáis podido conocer algo más de lo que sois. Ese campo electromagnético cargado de belleza, de amor y libertad, vibrando al unísono y a raudales, que conozcáis que eso forma parte de nosotros y que igual que nos alimentamos o intentamos alimentarnos bien, nos aseamos, hacemos algo de deporte, que no nos olvidemos que tenemos un campo electromagnético que también necesita a veces de un cuidado, ¿no? Nos preocupamos por pasar la ITV al coche y muchas veces no somos conscientes de que nosotros también tenemos una serie de filtros a los que echarle un ojo de vez en cuando, ¿no? Y que hay veces que si los cuidáramos un poquito, pues muchas de las perturbaciones que inconscientemente recibimos, pues nos las ahorraríamos, ¿no? Entonces, bueno, que conozcáis que la ciencia ya está tocando todo esto, que es algo que está emergiendo, que no somos muchos, aunque cuando te metes en esto, pues conoces ya a varios profesionales, los que nos dedicamos a trabajar desde el campo electromagnético, en mi caso la gestión emocional, en otros casos la parte física, en fin, muchas áreas de quienes somos y bueno, que lo tenemos todos. Escúchame, Raquel, deja de compartir pantalla. Yo te quiero agradecer porque he entendido un montón de cosas y he visto, bueno, que es otra de las cosas que la semana pasada compartíamos también con Pepe, Antón, que no existe la panacea. O sea, tenemos que cuidar muchos aspectos de nosotros mismos. Yo muchas veces pongo el símil de que igual que en cada momento del día no te pones la misma ropa, no sales por la mañana a correr, te vas a trabajar, estás en casa y por la noche te duermes con la misma ropa, ni comemos los mismos alimentos, también tenemos que cuidar distintos aspectos de nuestro cuerpo. Y hay algo que yo he comprobado desde que fui a su consulta, que no sé si es algo que se puede hacer a nivel general o no, pero yo lo voy a contar y es que ella me ha dicho que me restaure el campo haciéndome unos barridos con un imán. Y lo estoy notando muchísimo. O sea, al principio era como estar anclada a tierra, como notar que había vuelto a pesar, a conectar con bueno, ha sido espectacular, ¿no? Lo que yo he notado, ¿no? O sea, no me podía imaginar, digo, bueno, me paso un imán y bueno, esto será no notarme nada. ¡Ostras, no notarme nada! Me he notado muchísimo, ¿no? Es decir, y esto a mí me ha hecho como decir, pero bueno, ¿qué está pasando? Luego está claro que si un campo magnético te afecta es porque tú tienes otro campo electromagnético, porque cuando tú coges dos imanes se pegan. Luego, eso es algo que físicamente se puede comprobar, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nos has dado la punta del iceberg. No te puedes imaginar, Rocío, lo que me ha costado. Ha sido fácil porque me puse y salió, pero ordenar en mi estructura mental tanta información para una horita, hora y media o 2 horas. Sí. Y yo te quería hacer una pregunta, y ahora, si te parece, le podemos invitar a los que todavía nos están siguiendo aquí, porque yo lo que pregunto es, el campo electromagnético, está claro que a partir de nuestros pensamientos, yo creo que todo parte
pues como lo vemos siempre, ¿no? De un juicio, entonces el juicio me provoca un pensamiento, que me provoca un sentimiento, me provoca una emoción, y eso altera desde dentro mi campo electromagnético. Entonces tú nos ponías el ejemplo, que me ha quedado muy claro, que yo ya lo sabía, de los móviles, las antenas, etcétera, que afecta a mi campo electromagnético. Pero yo te digo, ¿el campo electromagnético de otras personas también nos afecta o no tiene la suficiente potencia? Dentro de todo lo que hemos visto electrónico que nos afecta al campo electromagnético, también hay otros campos electromagnéticos, materios o no materios, que nos afectan. Es decir, tú puedes tener una perturbación a nivel mental y no ser una perturbación mental interna. Hay alteraciones internas y alteraciones externas. Dentro de las internas están las mentales, las psicológicas, o sea, las mentales, las de pensamiento y las físicas, y dentro de las externas tienes un montón de cosas más. Es decir, todo lo que tenga que ver con una aparatología y todo lo que tenga que ver con otros campos electromagnéticos, materios o no materios. ¿De acuerdo? Y esas perturbaciones nos afectan a nivel mental también, y a nivel de pensamiento y a nivel físico. Es decir, yo puedo estar intervenida o afectada por otro campo electromagnético y tener una perturbación a nivel de chakra garganta, debilitarse a nivel energético esta zona, el chakra garganta, y me entra una tos o me entra o tengo una faringitis, es decir, todas las enfermedades, todas vienen por una perturbación de campo electromagnético. Y lo que hay que hacer es tirar el hilo y buscar buscar la causa que hace que ese campo electromagnético haya sido perturbado y por qué. Pero necesariamente puede ser interna o externa. Exacto. O sea, lo que pasa es que en lo que es interno, quizá con las herramientas que yo trabajo puedes hacerlo desde tu interior, pero hay cosas que se nos escapan y que esto es lo que yo he entendido un poco, ¿no? Que hay otras cosas que se nos escapan, que nos afectan, y lo importante es estar bien. Para mí siempre es estar bien. Y estar bien también es mantener tu campo electromagnético, igual que cuando te duchas cada día. Yo ahora me ducho y después me paso el imán. En casa lo hacemos todos, hasta la bebé con 19 meses tiene sus imanes o su imancito y le paso el imán antes de dormir. Es más, anoche os voy a contar una cosa que nos ha pasado en casa. Yo estuve con la presentación y la acostó su papá. Su papá no le hizo el barrido de imanes. A las 2, 3 horas de quedarse dormidita, llorando. Y le digo, cariño, ya pasó los imanes a la niña. Ay, se me ha olvidado. Se los pasó, chica, ya no soy yo la niña en toda la noche. Increíble. No ha pasado una vez, ha pasado varias veces. Sí, que son cosas que, como tú dices, como no vemos, bueno, sí, siempre se nos habla... Porque ella no le puede poner mente todavía a lo que siente y lo que le pasa. Claro. Pues a lo mejor sí, y muchas veces yo, mi marido, o pacientes que conozco que me han contado sus experiencias, ay, pues mira, estoy intranquila por la noche, no puedo dormir, trabajamos con los imanes determinadas cosas y consiguen conectar y conciliar con el sueño, sin medicación. Otra cosa es que en el testaje que hago salga que es armónico o es favorable para acompañar al proceso otro tipo de técnicas o acompañamientos como las flores de Bach, por ejemplo, o una terapia regresiva. O a lo mejor decir, mira, llama a Rocío y que Rocío te haga un transgeneracional o la biodescodificación. Que aunque yo las haga, yo me dedico a lo que me dedico. Sí, claro. Porque el tiempo es el tiempo, yo tengo mucha gente y al final a mí me gusta rodearme de muy buenos profesionales para poder que cada uno se dedique a lo que sabe hacer muy bien. Entonces, yo me dedico a hacer el tema de campo electromagnético a tope. Claro. No, yo estoy de acuerdo. A mí esto me atrae mucho, pero yo quiero hacer lo que quiero hacer y después ahí está Raquel. Claro, porque ese es el tema, ¿no? Que te das dando cuenta que cuando vas abriendo el abanico, que es una de las cosas que yo pretendo mostraros a través de los profesionales a los que quiero invitar, es de que hay muchas cosas que desconocemos, muchas herramientas que podemos utilizar a todos los niveles, ¿no? O sea, y es porque yo creo que además lo que tú nos estabas contando, para mí es la parte científica del chamanismo. Sí.
Es lo que yo percibo de alguna manera, ¿no? O sea, cuando la gente habla del Reiki, qué tal, y todas estas cosas que parecen magia, realmente no son magia. Yo siempre digo que la magia es magia hasta que conoces el origen de las cosas. La química antiguamente era magia y quemaban a las brujas en las hogueras porque hacían magia. Y al final resulta que no es así, que es que hay un montón de cosas que desconocemos. Conforme las vamos conociendo, para que la ciencia convencional pues va detrás de los punteros, claro. A la fecha de hoy ya le podemos poner nombre y apellidos. Antaño ni se le podía acuñar el término campo electromagnético. Rudolf Steiner fue el primero que habló de campo etéreo, como os comentaba antes, pero bueno, era todo de la curandera y tal, pero que sepáis que hay veces que hay personas que se dedican a trabajar estos temas sin tener conocimientos ni nada y hacen muchas cosas. Sin saber, a lo mejor a esta señora o a este señor lo sientas un día, le haces una formación y entienden un poco más del tema, descubren muchas más cosas. Pero es muy importante que tengáis claro y que el fundamento de todo se basa en la emoción del amor y la libertad vibrando al unísono. Siempre, que eso es lo que te conecta a origen. Es decir, que es la plenitud. Pero diremos amor y libertad vibrando al unísono. Ahora tú nos has aportado esto a todos. Es la clave. La clave. Cualquier cosa que no se haga desde amor y libertad puede ser es muy fácilmente perturbable, que sea perturbable, porque estamos en unos estados de frecuencia más bajos, en los que hay algún tipo de carencia o algo ahí que no está la plenitud, no está ese sentir pleno. Claro, ¿vale? A mí me llama la atención porque decías que cuando uno estaba haciendo actividad física estaba en las frecuencias más bajas, pero ¿por qué? ¿Cuando ya está cansado? No tiene nada que ver con el estado físico. Un campo electromagnético saludable tiene todo un espectro. Sí, tiene una armonía, no sé si te he tomado apuntes, está en armonía y en equilibrio y tiene de todos los tonos, como una buena canción o una buena melodía. Exacto. Tiene altos, bajos, medios y eso es lo que hace que sea armónico, claro. Exacto. Ese es el equilibrio también, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando vibramos mucho en frecuencias muy bajas y no nos permitimos, no es la palabra, es que hay una perturbación de campo y no podemos tener todo el espectro completo. Entonces es cuando vienen las madres mías, ¿vale? Viene la perturbación y viene el desequilibrio. Yo le llamo desequilibrio. Sí, que es un desequilibrio, porque también puede ser un momento que estés muy en frecuencias muy altas y tampoco estás equilibrado. O sea, no tocas tierra. ¿Cómo? Que no se toca tierra, como se dice. Efectivamente, ¿no? Claro. Efectivamente. Entonces, mira, aquí tengo la foto de Fi, acordaros, la tierra, las nubes, y ahí estamos. El campo electromagnético, sí, está claro que ese es el modelo clarísimo. Bueno, ¿queréis preguntar alguna cosa? Por ejemplo, yo quiero que pregunte, aparte a quién, ¿sí? ¿Marisol? Marisol, espérate, ¿te reinicio el audio o puedes tú? Vale. No. Marisol y Raquel se conocen, son de la primera edición del máster. Sí, pues muchas gracias, Raquel. Ha sido muy aclaratorio todo lo que has dado y de hecho pues estamos metidos como en esa onda, ¿no? De conocer otras cosas y ver que todo es importante. Y sí, conozco el campo electromagnético de charlas que he recibido de otros grupos y me interesa mucho saber ese tema para mí misma, ¿no? Para saber yo cómo equilibro mi campo electromagnético, lo dijiste, ¿no? Influye el pensamiento, las emociones que tenemos, y si estamos equilibrados en eso, pues nuestro campo va a estar un poquito más equilibrado, pero más sin embargo, aunque uno diga que tiene algo, un poquito de manejo emocional y mental, siempre tiene uno desequilibrio, siempre está uno allí como en altibajos, y no, hay bloqueos que uno no sabe cómo llevarlos, cómo quitarlos. Y como lo que dice Rocío, ¿no? Que pasarse el imán y que eso se nota. ¿Qué imán pasa uno y cómo se lo pasa? Pero que yo no sé si es una fórmula general, o sea, yo no sé si he abierto la caja de los truenos, pero a lo mejor hay una ducha electromagnética que podría funcionar a una mayoría de personas. Yo os cuento, o sea, la mayor herramienta es uno mismo, ¿vale? Esto es un entrenamiento, es decir, igual que hay personas que son capaces de correr una maratón,
y no lo consiguen de un día para otro, hay que entrenar. El que tú tengas tu campo electromagnético con todo ese aspecto de frecuencias en sintonía, por así decir, ya que estamos hablando en estos términos, requiere o bien de un uso de herramientas que te ayudan y te acompañan a reequilibrar, pero que cuando ya llegas a tener cierto bagaje con el tema del campo electromagnético, tú eres capaz de a la vez de ponerte en el sitio, ¿vale? Porque conoces de dónde viene la perturbación, eso es muy importante y ese es mi trabajo. Es decir, hay veces que te encuentras perturbado por, dices, ostras, de repente, o no habéis oído alguna vez que os ha pitado un oído, los acúfenos de los oídos son alteraciones de campo electromagnético, ni más ni menos, son ondas radiónicas que están en nuestro entorno, que no las vemos con la frecuencia del ojo humano, pero que nos están afectando. Si tú trabajas, cuando vienen ese tipo de radiónicas, hay veces que los imanes te ayudan, pero en otras ocasiones tu decodificador más importante es tu mente. Y al conectar con la herramienta que es la frecuencia del estado de amor y libertad, y hablo de frecuencia porque esa frecuencia, ese estado de amor y libertad es una energía. Y es una energía que es expansiva y es la que realmente te conecta con la plenitud. Si tú consigues, que ese es el ejercicio, esa es la belleza de la historia, esto es todo un trabajo que según en qué casos se va quitando lo que sobra también, como dice con Rocío, ¿no? Pero desde otro enfoque. Tú puedes conseguir conectar con la frecuencia de amor-libertad, sentirla y expandirla. ¡Pum! Es energía. Y somos energía. En el ambiente que estamos, aunque no podamos tocar nada aquí, esto está también con partículas. Está lleno también, aunque nuestro ojo no ve la materia de la que está formada, porque no tenemos la frecuencia. Es decir, como decía Nikola Tesla, hay que empezar a entender el universo en los términos de energía, de frecuencia y vibración. Cuando tú conectas con la frecuencia de amor y libertad, las dos emociones, pero no el amor de enamoramiento, sino como soy uno que pertenezco a ese todo, a ese número áureo dorado, a ese origen de la creación del todo. Yo soy parte del todo, soy uno que formo parte del todo. Y desde la libertad de que tengo la capacidad de decidir mi estado en todo momento, yo te puedo garantizar que cuando tú integras eso no necesitas nada más. Yo te digo, eso yo lo he sentido tomando ayahuasca. Bien. Pero ahí tú tienes un estado alterado de conciencia. Sí, pero el ancla y la sensación, cuando la experimentas, ya la puedes volver a repetir sin ayahuasca. Es lo que yo te digo, es el ancla, ¿no? Igual que se hacen anclas en PNL, tú asocias ahí. O sea, eso de sentirte uno con el todo, es decir, está expandido y tal. Entonces, cuando tú lo has sentido en algún momento, luego lo puedes, por lo menos, provocar en ti otra vez. Claro. Yo eso lo hago a través de una hipnosis. Sí, bueno, yo también hago las hipnosis, pero el punto que se alcanza, bueno, o que yo he alcanzado, yo no induzco a nadie a nada, pero el punto que yo he alcanzado ha sido súper, porque eso, bueno, yo no sé, pero yo creo que al final tienes que sentir algo más que el cuerpo tal y como lo tenemos no nos lo permite. Bueno, esto a lo mejor es mi creencia, ¿no? Yo digo que lo he sentido y a mí eso me ha guiado. Claro. O sea, cuando yo os induzco en la meditación del cambia y siente la plenitud y siente todo eso, yo me pongo en la situación que yo he sentido ya. O sea, yo lo puedo intentar invocar, pero claro, a un ciego no le puedes decir cómo es un amanecer porque no lo ha visto nunca. Yo lo intento provocar con las palabras. Pero fíjate tú, Rocío, con ese estado energético en el que tú conectas, cuando te vuelves a meter en el momento y en la situación, tú estás creando ya una energía en ti, sí, una frecuencia en ti, y esa frecuencia se contagia. Sí, no, sí, estoy de acuerdo. Voy a cambiar la meditación de mantenimiento y voy a incluir el amor y libertad para llegar a la plenitud como únicos valores. Es importante, claro, que a la hora de trabajar todo esto se lleve a la causa que hace que uno no pueda expandirse en ese estado de amor y libertad, y son esas alteraciones externas. Hay veces que son externas, otras son externas, pero ese es el trabajo de la terapia, es decir,
dar con aquello que está bloqueando el que tú no puedas conectar con amor y libertad, porque hay gente que me dice, ya, pero es que aunque yo sepa lo que es, yo no puedo conectar. Vale, vamos a ver qué ocurre. Y al final hay cosas que están impidiendo que esa persona pueda estar en un estado, ¿vale? Se trabaja, esas cosas se trabajan. No, por eso te digo que es súper interesante. Es decir, yo lo intento evocar y provocar con la voz, con la meditación, entrando al vacío de las infinitas posibilidades, conectando con el todo, en el campo de las infinitas, ahí estar en la plenitud, pero hay veces que hay personas que no lo sienten, o sea, que cuesta. Entonces, claro, ahí yo a lo mejor ya no tengo esas herramientas y por eso pues yo quería que conocierais pues lo que hace Raquel, que me parece que es pues algo más. O sea, es decir, yo creo que lo que tenemos que coger herramientas porque a alguien le resuena o le puede resonar y claro, pues ahí está. ¿Y tú trabajas a distancia? En ocasiones sí. Vale, no, esto también es importante saberlo si trabajas a distancia. Cuando hablamos de energía no existe espacio-tiempo, es como cuando haces una hipnosis, vas a un momento de tu historia, resuelves y regresas. Claro, sí, igual, claro. Y has resuelto. Claro, perfecto. Pues aquí también. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Sí, aquí tenemos a mi Isa. Isa es un caso súper especial. Hola, buenas noches. Hola. Siento que no me he conectado a tiempo, porque pensaba que era a las 8, o sea que he escuchado poco. Pero lo poco que he escuchado, no sé si he entendido que entonces yo no voy en resonancia con el amor y libertad. Tengo insuficiencia renal crónica, estoy en diálisis. Sí. Debido a una hemorragia en el parto de mi segunda hija, o una negligencia médica, básicamente. Entonces, yo entiendo que no estoy en equilibrio de amor y libertad, por eso tengo los riñones así, ¿o no? No, a ver, habría que trabajar y buscar qué es lo que ha hecho que tus riñones estén como están, ¿vale? Eso no quiere decir que tú no estés en un estado de amor y libertad. Al final, somos humanos, los humanos tenemos todas las emociones, las que son positivas y las que no son tan positivas, que no es que sean malas. El tema es aprender a gestionar todo eso en nosotros, ¿vale? Tu caso concreto ahora mismo, yo no como profesional no voy a coger y decir esto y lo otro, no. Hay que trabajarlo, estudiarlo, profundizarlo, testar, indagar. Y para mí es una cosa muy seria como para aquí decir, mira, pues tus riñones vienen así, están así porque creo que y hago así, no, ¿vale? Seguramente tú tengas una historia que se pueda descubrir con las herramientas que yo trabajo o se pueda averiguar algo más de por qué tus riñones están como están. Y ayudarte a que todo eso vaya armonizándose otra vez, tus riñones vuelvan a tener su estado energético pleno también, en su 100%, y en sintonía con el resto del sistema, porque al final no es que solamente se hayan desajustado los riñones, es que a lo mejor se ha ajustado la parte emocional y por eso el riñón, ¿me entiendes? Como ves, yo no puedo trabajar solamente desde el punto físico del riñón como hace la medicina y poner claro. No. Hay que abrir un poco más la visión y decir, aquí hay una persona que viene con esto es lo que presenta, ¿no? Digamos el cuadro más llamativo, vale. A partir de ahí, esta persona es mucho más. Es una parte, tiene una parte emocional que hay que, yo preguntaría, indagaría, hablaríamos de la parte emocional, qué ha pasado, qué no ha pasado, cómo te encuentras, rascar ahí un poquito. Yo siempre hablo de tirar del hilo. Yo voy tirando, hasta que al final llegamos a un punto que es el punto que, ¡pum!, ¡ostras! Aquí está. Sí. Ahí es donde se empieza a poner, digamos, los pañitos calientes y a empezar a trabajar desde el plano energético para que eso vaya revirtiendo la parte de la lesión física. Muchas veces trabajo la parte de campo electromagnético y la enfermedad mejora, o sea, el cuadro de enfermedad mejora sin haber tocado el órgano. Ojo, solamente trabajando el campo. Hay veces que trabajo la parte emocional y el órgano mejora, o el sistema mejora. Vale. Y hay veces que acudo directamente al órgano porque necesita el órgano revitalizar. No, Isa ha trabajado muchas cosas. Muchas cosas. Esto, porque, claro, pero es que no se puede atacar solamente
mira, Claro. es que tengo una inflamación aquí y a ver qué tengo. No, es que la inflamación puede venir de muchas historias. Y entonces hay que ir viendo y observando y testando. Y ahí sí que hago, como me hicieron a mí en su momento, testo y veo el sistema, que es lo que esconde, ¿vale? La parte inconsciente, el sistema nervioso autónomo, que es lo que va diciendo. Que hay muchísima información ahí también. Vale, pues no. Que Estaremos en contacto. Por eso te digo, ahora os pasaré el contacto de Raquel y también, ¿tú tienes página en Facebook? Sí, Raquel Alvarado Lucas. Pues te dejamos compartiré el link para que si quieren dejar algún comentario también en tu página y le haré una entrevista porque yo creo que estas cosas hay que darlas a conocer. O sea, Bueno, pues muchas gracias. A ti, corazón. ahí está, mi Isa y mi José. Y aquí está Juan, que son hermanas. Son las tres hermanas. Además, bueno, el tema de Isa, a mí la conozco de hace tiempo y hemos trabajado montones de cosas y yo cada vez que encuentro algo que pienso que a ella le puede ayudar, yo enseguida le digo, Isa. Mira, Isa, te voy a contar un caso. Yo puedo hablar de mí muchísimo, porque me han pasado muchísimas cosas y espero que no me pasen muchas más, pero bueno, aprenderé con cada experiencia vivida. Cuando yo me quedé embarazada por primera vez, embarazo que perdí de forma natural, un aborto espontáneo, casi a los 3 meses. Yo me hicieron un legrado el 21 de enero y a mediados de febrero tuve un cólico nefrítico que casi me muero. O sea, cuando hay y en mi caso, cuando hay un estado de miedo, pérdida, ¿vale? Y hablo de mi caso, no digo que sea tu caso, ¿eh? Ya. Pero cuando me han dicho riñón, embarazo, tal, no sé qué, pues ha resonado mi historia, ¿no? Entonces, Sí. en mi caso, después del episodio del aborto, mi riñón me pegó un bocado tremendo. Es decir, hubo un cólico nefrítico ahí, que me costó expulsar. Lo expulsé gracias a que hice una técnica con los imanes y me los estuve colocando y demás. Porque el médico me decía, pues tú bebes mucha agua. Y yo decía, vale, pues Sí. bebo agua, pues, ¿cómo voy a la piedra esta? Porque no era una piedra suficientemente grande como para hacer la resonancia y deshacerla, ¿no? Pero dolía muchísimo. Y eso sí, me pinchaban Nolotil cada 2 por 3 para mitigar el dolor, pero no me quitaban la historia. Entonces, tiré del hilo. Tuve una historia de lo que me había pasado. Tenía que ver con una parte emocional en la que el miedo hacía que el riñón se congestionara. Entonces, cuando hay una situación de miedo, ¿qué pasa? Que el cuerpo, que nos descalcificamos. Y al descalcificarnos, esa cal, esa arenilla, ¿por dónde se filtra? Por el riñón para salir por la uretra por la orina. ¿Qué ocurre? Que había una descalcificación por un miedo que había vivido, real, por la pérdida, y se me hizo una piedrecita en el riñón. No, en el caso de ella es otra cosa. Claro, no, pero porque además, según la medicina convencional, sus riñones están secos, han dejado de filtrar. Entonces, pues ahí ese es su tema, ¿no? Que lo que le dicen es que están secos y que lo único que necesita, que la única solución es el trasplante. Entonces, ella estaba en contra del trasplante, ahora dice, bueno, yo lo que quiero es estar bien, sea como sea, pero sigue buscando. ¿Comprendes? Vale, pues lo que te pueda ayudar, Isa. Bueno, pues encantada. Ahora os pasaré el contacto de Raquel, os pasaré también su Facebook, por si queréis hacer algún comentario, que yo creo que eso siempre le ayudará como profesional, ya que ha tenido la gentileza de compartir con nosotras. Y bueno, y también en otros máster iremos, como yo pienso hacer, como una colección de todas, pero es que estoy intentando colgarlo en Vimeo, hacer una página o algo y estoy ahí. Y quiero colgar, pues, el de la doctora Muñoz, cuando vino Francis Lamadrid, que vino al otro grupo, el otro día que estuvo José Antón, cuando estuvo Sonia Vuelta. O sea, vamos a ir acumulando esos conocimientos, aparte del que yo tengo, ¿no? Para abrir la mente y para que todo el mundo que esté trabajando tenga acceso a otras herramientas. Porque no existe la panacea, es que es lo que yo tengo claro. O sea, no hay una única cosa que cure a todo el mundo, porque si no estaríamos ya todos de maravilla y de puta madre con lo que hacemos. Y todos necesitamos tocar, es decir,
Pues lo que yo digo, por la mañana, por la noche me pongo un pijama, si voy a una fiesta me pongo un vestido y en cada momento necesito una herramienta. Y con eso me voy completando, ¿no? Pues por fortuna, pues vamos a tirar de conocimiento para poder estar mejor. ¿Qué es lo que se trata? Vale, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Sí, Carmen, a ver, genial. Mira, ¿hola? Hola, Sí. Oye, Raquel, hola. Hola. Me ha gustado mucho. Mira, ¿este imán podría valer? Necesitaría saber si es de neodimio o de ferrita. No lo sé. No, Es que tiene- aquí empieza ya la parte técnica, ¿no? Claro, de la claro. historia. Vale. No cualquier imán vale, ahí son imanes terapéuticos. Vale. Y en función del tipo de bloqueo energético que se quiera trabajar, se utilizan o imanes de neodimio o imanes de ferrita. Bien Sí. por la parte amarilla, polo positivo o polo negativo. Y hay muchos protocolos de barridos, colocación de imanes. Esto es un mundo. Es un mundo, sí. Un mundo, bien. Pero no es el par biomagnético. O sea, el par no es el biomagnético par, no es el par biomagnético lo que ella hace. O sea, no, También lo conozco, en ocasiones lo he utilizado porque funciona muy bien, sobre todo, pues no sé si conocéis la acupuntura, los meridianos y demás. Sí. Pues el efecto que hace la acupuntura, en muchas ocasiones los imanes también lo consiguen trabajando con el par magnético de Void, por ejemplo. Pero hay muchos protocolos, no solamente el de Void, hay muchísimos más. Para niños, por ejemplo, es un protocolo distinto al de Void, en fin. Es que esto yo os digo, esto es un mundo, sí, es un mundo. para- Claro. sí, Pero hay el que yo tengo es como ese que tú has enseñado. uno de estos. El mío es un 18 de neodimio. Referencia 18, no sé ni siquiera lo que es. Eso es. Esta es la referencia 18 de neodimio. Y Ese es con el que yo me ducho por las mañanas. Y esta es la referencia 14 de neodimio, pero hay de otros tamaños. Yo me acuerdo que en el 2012 estuve viviendo en Inglaterra durante casi un año y me eché en la maleta 12 imanes de ferrita así, enormes, en la maleta. Y yo decía, madre mía, me va a pitar aquí. Y no, incluso os lo digo porque si los tenéis, yo cuando me voy de viaje me los llevo. Pues igual que he hecho el cepillo de dientes, he hecho esto. Y oye, y tan contenta. O sea que, no sé, es otra cosa. El descubrir estos temas al final es abrir otra ventana al mundo, ¿no? Es tener otras opciones, contar con otras opciones. Yo ojalá esto lo hubiera conocido antes. Pero bueno, lo conocí cuando tocaba. Sí, sí. Porque antes a lo mejor pues no lo hubiera escuchado, no lo hubiera integrado de la forma que lo he integrado y lo puedo compartir, ¿no? Y al final integran las cosas a base de experiencias personales. Sí, pero sí, al final cuando todos somos el resultado de nuestra historia. Sí que es verdad que de pequeña jugaba con imanes. O sea, me encantaba jugar con imanes, abría los transistores, las muñecas que tienen el disco este detrás, pues tienen imanes también y siempre estaba jugando con imanes. Ahora me veo trabajando con imanes. Es lo único que puedo decir que me recuerda un poco a mi infancia. Digo, y esa... no sé, esa tendencia a jugar con imanes, ¿no? Me encantaban los imanes. Ahora fíjate tú, casualidades de la vida, la casualidad, ¿no? Lo que decíamos muchas veces. Pues Sí. Estoy rodeada de imanes. Sí, no, eso es así, sí, sí. Fenomenal. Pues, ¿alguien más quiere preguntar? ¿No? Bueno, pues ahora os pasaré a cada grupo el contacto de Raquel y su perfil de Facebook para que si queréis hacerle algún comentario y tal, porque así. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nada, a todos vosotros por escuchar. Yo quiero aprender más porque me parece muy interesante. No lo voy a practicar, te pienso derivar a la gente, porque lo mío es lo mío. Mismo. De hecho, para mí es eso, ¿no? O sea, Que al final de lo importante es de esto, ¿no? Pues, por ejemplo, mira, Carmen es nutricionista, médico también, es doctora, y lo suyo es el campo de la nutrición. Entonces, yo creo que cada uno, para eso, ¿no? Ahí está nuestro don, nuestra capacidad de tener ese conocimiento, pero claro, si todo el mundo hace todo, pues al final el que mucho abarca, poco aprieta. Yo tengo muy claro que lo quiero conocer para tener las herramientas, pero no las voy a... O sea, a mí me encantan las flores de Bach, las he tomado y me fascinan, y cuando las he tomado con un tratamiento terapéutico, me han hecho cambios también brutales.
O sea, algún momento yo quiero que me hablen también de flores de Bach, ¿no? Pero la cuestión es que hay tantas cosas que de lo que se trata es de decir, pues mira, conozco esto, con lo que estoy sintiendo, ¿qué me resuena? Y eliges con libertad, ¿verdad? Exacto. O sea, al final... Es decir, quiero abrirme al campo para sentirme en plenitud y tengo la libertad de que conozco las herramientas y utilizo en cada momento. O sea, yo hay veces que sí, que me voy, que yo me autoacompaño o me pido a alguien que me acompañe, pero yo quiero probar otras cosas. O sea, no existe la panacea, no existe. O sea, yo creo que hay muchas herramientas hoy en día que lo importante, desde mi punto de vista, es encontrar un profesional que te dé confianza y te dé garantía para que te lo acompañe. Y entonces, pues aquí yo hago transferencia de confianza, me encanta Raquel y yo transfiero la confianza que tenéis en mí porque si queréis compartirla con ella en algún momento, pues yo creo que estaréis en muy buenas manos. Así que muchísimas gracias. Quiero hacerte una entrevista en Facebook para que también darte a conocer y por lo menos a las personas que a mí me siguen y nada, estamos en contacto. Claro, ¿vale? Sí. Muy bien. Un placer estar con todos vosotros y haber compartido este tiempo y que sobre todo que os sirva para estar en esa plenitud que todos merecemos estar, ¿vale? Y de la que somos merecedores. O sea, que nadie nos quite ese poder. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta pronto, hasta siempre. Hasta siempre. Adiós. Chao. Aquí.